Decíamos antes, ya estamos con el doctor Alejandro Rospigliosi. Buenas noches, bienvenido al Final del Día. Buenas noches. Bueno, dice el doctor Burneo que tiene una responsabilidad por delante. ¿Cuál cree usted que debe ser la prioridad del doctor Roberto Burneo cuando asuma el 21 de noviembre el cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones? No cabe duda que recobrar la confianza de los electores, de los ciudadanos, en la institución. En el pasado, siempre el Jurado Nacional de Elecciones, OMPI y RENIEC, tenían unas cifras de aceptación por la opinión pública muy altas. Sí. Ganen o pierdan los partidos políticos, aceptaban y el rol del Jurado Nacional de Elecciones. Con los años esto se ha ido perdiendo y hoy tenemos cifras muy bajas de aprobación del sistema electoral en sí. El doctor Burneo, cuando ha dado unas declaraciones, ha dicho que tiene el compromiso de servir a nuestros ciudadanos, a la democracia y al Estado de Derecho, para que la voluntad sea respetada en las próximas elecciones. ¿Cree usted que él, que va a asumir este cargo, sea tan importante que diga que sea la voluntad popular respetada? A raíz del último proceso electoral, sí. Mire, yo creo que en la gestión del saliente presidente Salas Arenas, no cabe duda que las elecciones fueron limpias y transparentes. Y lo dijeron los observadores electorales de la Unión Europea, los Estados Unidos y diferentes instituciones que vinieron a ver las elecciones peruanas. ¿Fueron limpias y transparentes? Sí. ¿Hubo casos aislados de irregularidades? También, que deben sancionarse, como lo hay en todo proceso electoral. Lo que apenó fue que algunos partidos políticos no respetasen el resultado de las mismas. Pero ¿no cree usted que hubo, así como dice, irregularidades? Claro, fueron hechos concretos, por supuesto. Pero también ¿no cree usted que hubo algunos cuestionamientos al no querer, por ejemplo, decir que se exhiban todas las actas o hacer la famosa auditoría que tanto se solicitaba? ¿No cree usted que hubiera sido mejor para que todos estemos más tranquilos que se abran y se haga la auditoría? Sí, coincido contigo. Elecciones limpias y transparentes fueron. Ahora, que el resultado no nos gustó, quién salió elegido, eso también es cierto, ¿no? Quien después nos dio un golpe de Estado. Pero creo que por tema de la ley no le exigía, pero pudo haberse dado más transparencia, ¿no? Con la auditoría que pedían, mostrando las actas. Creo que el señor Salas Arenas optó por esconderse y no explicar, hacer pedagogía al elector del por qué tomaba las decisiones que tomaba. Y eso es lo que faltó. Luego se aisló, no dialogaba con los parlamentarios que le pedían cita, decidió victimizarse y estar debatiendo como si fuera otro partido político. Y eso no lo puede hacer el árbitro, el juez electoral. O sea, ¿usted cree que se convirtió al final en juez y parte? Se convirtió en un actor más. Ah, en un actor más. Sin quererlo, porque él no debió bajar. Sin quererlo. Sí. Bajó al debate con los partidos políticos, cuando él es el árbitro. Y no tendría por qué bajar a debatir con ellos. Y también con algunos medios, ¿no? También entró en el debate. Sí, le faltó un poco más de correa y de tolerancia democrática. Sí, bueno, ahora, el doctor Burneo tiene por delante un proceso electoral que ya se prevé que puede ser complicado, no porque falte transparencia, sino por el número de partidos que pueden inscribirse o pueden quedar aptos. Se estima que van a ser más de 40. Además, con una elección de senadores que no hay en el Perú hace más de 30 años. Entonces, complicada la situación que tiene que afrontar más adelante, no solo el jurado, la RENIEC y OMPE, ¿no? Sí, Diana, creo que van a ser las elecciones y los procesos electorales el más complicado de los últimos años. El más complicado. Definitivamente. Primero, en el mismo año, elecciones al gobierno, los gobiernos regionales, municipales, pero además diputados, senadores y presidencia de la República. La población electoral ha aumentado en el país. Hoy tenemos 37 partidos políticos inscritos y se espera que haya más. 37. Eso nunca ha sucedido antes. Entonces, sí, se viene un gran desafío y creo que necesitamos un Jurado Nacional de Elecciones que esté preparado para tal desafío. El Tribunal Constitucional le ha llamado la atención al Jurado Nacional de Elecciones por las últimas elecciones, donde se impidió el ejercicio de la participación política de muchos candidatos. Se los sacó de carrera. Creo que y partidos también, ¿no? Quedó fuera, por ejemplo, el PPC, quedó fuera el APRA.
Y creo que allí... Y por un tema administrativo, ¿usted lo recuerda? Sí, pero yo creo que hubo excesos del Jurado Nacional de Elecciones porque el derecho humano a la participación política primaba sobre temas administrativos y burocráticos. Sí, ha habido excesos, hay que decirlo. O la inscripción, por ejemplo, del partido Antauro, cuando, contradiciendo su jurisprudencia al negar la inscripción del partido Movadef, debió seguir esa misma línea de pensamiento. Fue algo surrealista que el partido que lleva las siglas de esta persona, que promueve los valores contra la democracia, antivalores, se ha inscrito por realmente temas burocráticos. Tanto así que el fiscal de la Nación le ha contradicho esto y ha presentado la ilegalidad del partido político. Contra el partido, sí, desde el Ministerio Público. Ahora, se tiene que impartir lo que se llama la justicia electoral, que como tal tiene que ser igual para todos. Y han habido pues tachas a candidatos porque no inscribieron un carro, ¿no? La propiedad de un carro, por ejemplo, candidatos que se quedaron en el partidor, ¿no? Pero han ingresado otros que cuando uno ve y dice, ¿cómo tachan a uno para que entren otros? Y vemos la crisis que estamos viviendo actualmente en el Congreso. ¿Usted cree que ha faltado una mejor justicia, un mejor filtro? Absolutamente. ¿Por qué no están en pleno siglo XXI interconectados los registros públicos SUNARP con la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones para no tener la información de que en la hoja de vida los candidatos son veraces en lo que firman y en lo que expresan? Definitivamente, falta interconectividad, faltó ponderar el derecho humano a la participación política respecto a temas burocráticos como este. Ahora, tenemos... Desgraciadamente ahora en el actual Parlamento los llamados mochasueldos, ¿no? Tenemos más de 10 congresistas acusados de recortar sueldos a sus trabajadores y aparentemente no está pasando nada. Y creo que en noviembre, los primeros días de noviembre, se va a marcar un precedente interesante con la sentencia final contra el congresista Michael Urtecho. Usted recordará al congresista Urtecho que fue condenado en primera instancia por recortar sueldos, ¿no? Trabajadores fantasma, que también se les llamaba en su momento. Entonces, ¿cree usted que hay un nerviosismo, que esto marcará un importante precedente, la sentencia final contra el ex congresista Urtecho? Absolutamente. ¿Y cuántos más Michael Urtecho existen hoy en el Parlamento? O Cordero Jontais, o en fin, Ruiz, Magali Ruiz, o sea, hay 10 por lo menos, de lo que se sabe. 12 años duró el proceso. Pero ya hoy ha sido el informe oral y en los próximos días se va a dictar la sentencia. La primera semana de noviembre. Así es. Mira, va a ser un caso emblemático que demuestre que nadie puede abusar de su poder para pedir beneficios patrimoniales a sus trabajadores. Los funcionarios públicos cualquiera, como son los congresistas, no pueden abusar de ello. Y a los demócratas nos indigna porque no hay democracia sin parlamento ni parlamento sin democracia. Y que haya un grupo de congresistas que erosionen la institución es indignante. Y esperemos que sea mano dura el Poder Judicial en sancionar esto. Y lo que les viene a los otros parlamentarios que tú has señalado, cuyas denuncias constitucionales están encarpetadas. Pero es que para que haya justicia en el Poder Judicial, valga la redundancia, primero tiene que haber una sanción en el Parlamento. Y esto no está ocurriendo. Como señalan los televidentes, usted y yo y cualquier persona que cometiese un delito, el fiscal lo acusa ante el juez. Pero los altos funcionarios de Estado, como los congresistas, tienen al antejuicio. Por delito de función, nada más. Y eso lo explica así lo que es el antejuicio, el artículo 99 de la Constitución. Entonces, no puede ser que no estén blindados por este antejuicio, esperando años para que se vea su caso. Creo que llegó el momento de que eliminar una reforma constitucional, el antejuicio, como una figura anacrónica en el siglo XXI. Y bueno, decirles que el caso Toledo, han pasado muchos años, pero finalmente fue sentenciado. El caso Michael Urtecho. Y los congresistas que están blindando a estos parlamentarios que han hecho los denominados mochasueldos, sepan que el poder es efímero. Faltan 19 meses para que acabe este quinquenio. Y serán los nuevos congresistas los que le levanten. Así es. Por el antejuicio. Pero el antejuicio también son 5 años. Así es, pero esperemos por eso que el nuevo Parlamento va a poner mano dura. Y no hay que generalizar, porque hay congresistas que sí son honorables y a su favor. No hay que generalizar. La peor injusticia en el derecho es generalizar. Pero lo que está claro es además que los delitos son personales. Sí, siga, por favor. Y lo que está claro es de que
los parlamentarios deben saber que tarde o temprano les va a caer el peso de la ley. ¿Y con qué desparpajo algunos van a pedir el voto popular para ser diputados o senadores cuando no han sabido hacer profilaxis institucional para sancionar a los que han cometido delitos? Bueno, pero estos son los delitos personales, pero también hay una crisis institucional. Y le pongo el ejemplo de la situación del Tribunal Constitucional con la demanda constitucional competencial presentada precisamente por el Congreso por el tema de la reposición de los magistrados del jurado de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, hay una crisis en todas las instituciones, aparentemente. Ya el Congreso le pide al TC que anule. ¿Usted cree que el tribunal está partido? ¿También le ha llegado al tribunal la crisis? Creo que sí. Lo que demuestra este caso es eso. Simplemente era un tema de... Usted ve en el Parlamento que antes de tomar la votación de una ley, se toma asistencia para ver que haya quórum y luego se va al voto. Creo que acá la presidenta es nueva en esos temas y faltó un poco de muñeca para saber manejar eso. Pero hay que respetar el resultado final. Si la demanda es infundada, pues será infundada. Bueno, la versión de la doctora Luz Pacheco, presidenta del tribunal, que estuvo aquí el día viernes, aquí al final del día, era que cuando los señores que se pararon, los 3 magistrados que se fueron, ya estaban en votación. Ellos dicen que no, y ella dice que sí. Entonces ahí hay un conflicto que esperemos, de verdad, encarecidamente, que lleguen a un acuerdo, porque unos dicen que no había votación y que, por lo tanto, tiene que volverse a votar. ¿Hay un entrampamiento, usted cree, ahí en estos momentos? La respuesta la dará el video de la sesión del Tribunal Constitucional. Y en el video veremos cuál de las dos partes tiene la razón. Pero sí, no puede dar ese mal ejemplo al país ahora, que un alto tribunal, defensor y guardián de la Constitución, esté en estas riñas y peleas escolares. Pero es que hubo un detalle que también aquí lo dijo la doctora Pacheco. 2 de los magistrados que un poco, por decirlo de algún modo, entre comillas, digo, se levantaron o se rebelaron y dijeron no vamos a votar, etcétera, estaban en trabajo remoto. Uno estaba fuera de Lima, es más, creo que estaba fuera del Perú, y el otro estaba en su casa, haciendo teletrabajo. Entonces, eso creo que puede un poco dificultar el entendimiento, ¿no cree usted? Definitivamente, pero bueno, está allí en la presidencia decir que las sesiones, en estos casos emblemáticos, sea presencial. Sea presencial, sea presencial. Exacto, algo pero tan importante. El presidente le faltó muñeca. Se convoca presencial. Antes ¿Pero qué hace si uno está en el extranjero? Porque la presidenta lo permite. Porque si la presidenta no lo permitiese, no hubiese pasado esto. O sea, porque ya además lo que dice la presidenta es que el tiempo corría y de verdad habían pasado muchos meses. En julio había sido no la ponencia, sino la vista del caso, y ya pues estamos octubre y no se terminaba, ¿no? Bueno, es la presidenta del Tribunal Constitucional la que debe poner orden en la agenda, en tomar la asistencia, en las votaciones y en que las sesiones sean presenciales para evitar este tipo de controversias. Porque lo que está claro es que el más alto tribunal defensor de la Constitución del país no puede tener estas riñas, discusiones o discrepancias escolares. Riñas escolares. Ahora, estamos pues en un tema de institucionalidad, la gente pretende hacer lo que quiera y, por ejemplo, estamos en el tema de Martín Vizcarra, que está pidiendo que se anule la resolución que instala su juicio oral, y además el 7 de noviembre será la audiencia para evaluar la devolución de los bienes incautados a Martín Vizcarra. Esto será el 7 de noviembre. Algunos creen que Martín Vizcarra, independientemente de este caso, los bienes incautados, está buscando dilatar el proceso que arranque el lunes. El lunes arrancaría el juicio a Martín Vizcarra, ojo. Mira, yo creo que en el caso Lavallato hay luces y sombras. Una luz es haber sentenciado al expresidente Alejandro Toledo. Pero las sombras son lo que tú señalas, permitir dilaciones del proceso o el abuso por 7 años al chofer del expresidente Kuczynski. Que hoy día su caso ha sido archivado. Fue excluido en un sobreseimiento del proceso. 7 años. Un pobre hombre lo acusaban de organización criminal, de lavado de activos. Estos excesos han demostrado
que el marco legal necesitaba ajustes, pero tampoco lo que nos lleva al otro extremo, de reducir los delitos de organización criminal, tampoco el otro extremo de permitir que los allanamientos, cuya naturaleza es el factor sorpresa, sea con el abogado de otra parte. Otro abogado quiere ir que se paraliza. Pero sí, hoy día se están dando allanamientos. Hoy día ha habido un allanamiento grande en Ancón sin ningún problema. Pero entonces, creo que estos abusos, como el caso del chofer, del señor Bernaola, daban pues argumentos o pretextos para cambiar el marco legal. Por supuesto. Yéndose a otro extremo, ¿no? Pero también, ¿no cree que es un abuso, como dice usted, que hayan estas dilaciones? El año 2020, el juez Juárez Atoche dijo que el caso Vizcarra lo tenía sólido y que iba a pasar de frente a acusar. Han pasado 4 años. Pero perdóname, si la vacancia del señor Vizcarra prosperó porque se tenían supuestamente argumentos sólidos para ello. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 4 años. Y no hay nada. ¿No? Absolutamente de acuerdo. Entonces, y deben responder al país, tarde o temprano. ¿Quiénes deben responder? La procuradora del caso Lavallato. ¿Y los fiscales? ¿Los fiscales? ¿Que están pasando piola en este problema? La procuradora permitió que le tome el vamos pelo a ponerle al señor... nombres a los temas. La procuradora Silvana Carrión. Así ¿sí? es, permitió que le tomen el pelo al país con estos acuerdos con la empresa. ¿Y los fiscales del caso Lavajato que son? También los señores Vela y el señor José Domingo Pérez y Rafael Vela. Y los abogados defensores... O sea, a mí me indigna que hay unos señores que en clase pontifiquen sobre la defensa del Estado de Derecho, pero por otro lado estén los canales de televisión defendiendo al señor Barata, defendiendo lo indefendible. ¿Quién defiende al señor Barata? El señor Nakazaki. Bueno, es su abogado. Pero, hay que tener un poco de rubor para defender lo indefendible. ¿Qué defiende? ¿Que le haya tomado el pelo al país? ¿Eso defiende? ¿Y el señor tiene espacio para pontificar sobre el bien y el mal? Por favor. Los abogados se defienden de esos alegatos como el suyo, diciendo que están ejerciendo su derecho de ejercer la profesión y que el señor Barata también tiene el derecho a ser defendido, ¿no? Pero, claro, usted, entendemos también su indignación, ¿no? Miren, lo creería de abogados que necesitan trabajar para poder ver los casos de su familia, los gastos familiares. Pero abogados como ellos, creo que deberían tener la grandeza de saber decir no a casos emblemáticos como ese. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rospigliosi. De verdad que apreciamos mucho haberlo tenido esta noche en Al Final.